Estás en la conversación. Aquí. Lo voy a presentar ahora. Son las 8:06. Lo voy a presentar antes de que de mi invitado especial. Para yo explayarme como invitado. Con mi invitado. Explayémonos con mi invitado. De hecho, yo no me paro de aquí. Ok. Ok. Es un privilegio compartir la cabina con ustedes. ¿Cómo es? Un privilegio compartir la cabina con ustedes. El honor es mío y aquí uno viene a aprender. Cuando te habla, tomamos nota. Gracias, Johnny. Llévatelo para allá. Un gusto. Un gusto, Johnny. Te digo a ti que ellos no necesitan más refuerzo, Israel. Ellos sí. Johnny, déjame decirte que Johnny es mi amigo desde hace muchos años. Pero, aparte de que seguimos siendo compañeros. ¿Qué son compañeros? Sí, claro que sí. ¿Se manejan así? Claro. Pero tú has tenido más compañeros en el PRM. No, porque no del PRM. Él es del PLD. No, yo sé, pero ¿y cuántos PLD? PRMistas no ha dicho ella que son compañeros también? Tenemos la misma formación política y somos hijos de la misma época. Es así. No, y decir que independientemente, porque hay una característica de los políticos de ese estirpe, que independientemente del partido en el cual se militen, ustedes pueden analizar sus ideas y son ideas similares, cada cual protegiendo la organización política, es decir, que no se desdicen. Se desdicen, es decir, bienvenido Johnny a la mañana con Darío. Gracias, un honor. Johnny, ¿qué ha pasado? Ayer alguien me decía, Conchi, ¿qué pasó después que una foto de Gonzalo Castillo, una foto nada más fue, generó, tanto, sin haber ninguna estrategia ni nada, Gonzalo tiran una foto y eso generó un cosito, como que eso ha disminuido? ¿Qué ha pasado con Gonzalo? Bueno, ni ha disminuido ni ha aumentado. Yo creo que eso fue un llamado a la unidad en su momento. Hay un proceso en curso entre aspirantes del partido. Hay varios compañeros que están recorriendo el país hace tiempo, comenzando con el compañero Francisco Javier, Abel Martínez, Charlie y el compañero Francisco Domínguez Brito han estado recorriendo el país. Hay otros que también han expresado, o alguien ha expresado, algunos compañeros han expresado que tienen el potencial para representar el partido en la boleta presidencial. Margarita Cedeño, a Juan Ariel y a Gonzalo Castillo. Y bueno, eso es parte de la fortaleza que tiene el partido. Yo lo que creo que tenemos que saber gestionar adecuadamente todo ese talento y esa capacidad y esa popularidad que acumulan nuestros aspirantes. Y en eso estamos. Hay suficiente inteligencia colectiva y suficiente aprendizaje de nuestra historia. El PLD es un partido que tiene una tradición democrática fuerte. Para todo tenemos que hacer proceso y tenemos que irnos poniendo de acuerdo. Y eso es parte del ejercicio democrático. ¿Hay alguna estrategia o alguna disposición del partido de referirse a los últimos acontecimientos relativos a que dos personas vinculadas a un partido político hayan sido solicitados en extradición? ¿El PLD tiene planificado referirse a ese tema en las próximas horas? Nosotros nos vamos refiriendo a los temas que afectan a la vida nacional. Evidentemente es un tema escandaloso. Para allá iba mi pregunta, Johnny, porque yo hace un momentito contaba más de 15. Dejé muchos fuera. Cuidado. No, pero yo lo dije por nombre y apellido porque están en los medios de comunicación. Diputados, regidores, todos pertenecientes al partido de gobierno. Los partidos de oposición, todos, ¿podrían ustedes en ese sentido plasmar una posición respecto a un tema que es preocupante? Porque cuando el narco se enquista en un partido político y ese partido político es el partido de gobierno, estamos hablando de personas que están como asesores del Poder Ejecutivo, diputados de la República, primer poder del Estado, entonces ahí estamos hablando de temas ya muy delicados que afectan el desempeño, digamos, de lo que es la cosa pública. Entonces, ¿podrían los partidos de oposición articular tal vez posicionamientos conjuntos, acciones conjuntas en ese sentido? Sí. Bueno, lo primero, Eduarda, es importante que le aclaremos o que le digamos a la población, porque creo que la estrategia que ha utilizado el PRM para explicar se le debe una explicación al país de por qué razón el narcotráfico o figuras del narcotráfico han podido penetrar a espacios de dirección del Estado a través del PRM. Dígase diputados
o puestos en el Poder Ejecutivo que requieren el nombramiento por decreto. No es solamente este asesor, sino también, recordemos, hace un par de años, una persona que era director, creo que de Comunidad Digna o Desarrollo Barrial, ahora no recuerdo exactamente la institución. Exactamente, entonces se trata de un hecho que no tiene precedentes en la historia política de la República Dominicana. El PLD, que gobernó 20 años, nunca tuvo ese tipo de problemas, nunca tuvo que enfrentar una situación como esa, lo que significa que tuvimos el cuidado de tener filtros que permitieran que eso nunca llegara ahí. Y además usted tiene muchos instrumentos para vigilar. Usted tiene, por ejemplo, siendo ya el PRM gobierno, tiene los servicios de inteligencia que le dicen quién anda en qué. Es decir, usted tal vez en campaña, no sé, pero o sea, ya hay un momento en el que usted tenía que saber lo que estaba pasando. Luego, esto está ocurriendo por una acción de un país, de otro país. No es un esfuerzo que ha hecho el gobierno. No tiene un mérito el gobierno en esto. Al contrario, el gobierno es que lo ha nombrado. Esto es el gobierno de los Estados Unidos. Y lo tercero, que tal vez lo más importante, yo creo que aquí nosotros tenemos que comenzar a conversar sobre el dinero que se mete en la política. Claro. Hay mucha gente que habla del financiamiento público, pero poca gente habla del financiamiento privado. ¿Cómo puede ser que en el año 2020 el PRM manejara más recursos que un partido que tenía 20 años gobernando? ¿Y cómo se determina eso? Sí, no, pero por las vallas, por todo el Porque hay gente que regala por vallas. toda la- Pero por no, eso no, mismo. pero es que usted tiene que ver quién. Es Porque que nadie una gente tira. aquí en un país que una gente se levanta una Mira, mañana nadie y que- pone 10 vallas y no le dicen a nada. Yo no, decía, pero Johnny. Eduardo, nadie que Yo se decía. faje. Estoy aquí. Oye, Sí, yo decía, Johnny, nadie digo que se disculpa. Estoy aquí, faje a Dari. trabajar Estoy aquí, Dari. tira dinero para arriba. Johnny. Y entonces, Yo decía Pujol, mira, en el 2008, para en el matizar 2008, eso, Pujol. en la región sur, Yamil Abreu, del PRM, Dice él que tú no lo Estoy ves. aquí. que era Estoy aquí, Eduarda. que pertenece al cartel de Sinaloa, Caramba. que hoy se encuentra preso en Estados Unidos, fue el coordinador de la campaña de Luis Abinader para la región sur del país. El sur se fletó completo de vallas. Completo, tenía más que todos los partidos políticos juntos. sí. Y además, electoralmente, los recursos que se movieron alrededor de los recintos, fue una cosa. Entonces, ¿por qué yo le digo eso del tema del? Porque el problema más grave que vamos a tener que enfrentar en nuestra democracia, si queremos elevar la calidad de la democracia, es el clientelismo. Es decir, tenemos que hacer que la política sea más barata, porque si no, nadie va a estar escuchando propuestas, nadie va a estar escuchando a los políticos. Más, Eduarda, que es una dirigente política que tiene un futuro, que además tiene su cabeza bien puesta, Ya. ese futuro se ve comprometido si ella no tiene una cantidad de recursos o puede acceder a ellos. Y luego, si ella adquiere una posición electiva, ella se debe a quienes la eligieron o a quienes la financiaron. Es sumamente complicado. O sea que deberíamos estarle poniendo mucho más atención. Aquí ya Por eso deberíamos yo no estar aspiro a hablando, nada. Para lo que me deberíamos estar preguntan. hablando de los controles que se van a poner para evitar que eso continúe ocurriendo. Mira, pues en el 2008, me lo voy a leer textualmente Cuidado. para que nos arroje un poquito de luz. Yo me imagino que en el 2008 Sí. tú eras miembro del Cero PLD. política. Desde el 2003. De 2003. Mira, una declaración dada por el mismo presidente Danilo Medina. Siendo candidato presidencial, Danilo admitió ante funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que en el gobierno dominicano había funcionarios que recibían dinero de traficantes. Esto lo dijo el presidente del partido al que tú perteneces. Pero yo te pregunto, porque ahora veo que solamente quieren tildarle, atribuirle temas como estos al partido que está en el gobierno. No es normal, es el papel de la oposición. ¿Qué opinión te merece estas palabras en el 2008 de Danilo Medina? Mira, primero, yo no creo que eso haya. Nunca he visto una reunión entre funcionarios de la embajada americana y un dirigente político que sea pública, o que esté la prensa ahí. O sea que yo no creo que eso haya Ni ocurrido. de ninguna otra embajada. No, no me Porque hay atrevo. amonestaciones No me- diplomáticas. no, porque Ah, yo, bueno. yo estuve en esa campaña del 2008 y del 2012, nunca vi eso, ¿verdad? Nunca lo vi. Pero al margen de eso, sí tengo que decirte que nadie va a poder señalar un solo funcionario público del PLD, un solo, no dos ni tres, un solo funcionario público del PLD, de los 16, de los 20 años de gobierno del PLD, que haya sido extraditado por narcotráfico. Un solo diputado. Y esa es la diferencia.
A mí, yo quiero plantear algo. A mí dele, profesor, sí. me llamó poderosamente la atención Sí. el planteamiento que usted acaba de hacer sobre la cantidad de narcotraficantes que hay en el PRM. Hizo ranking. Hay- Hizo- hay- el ranking hay- de Eduardo se llama. el ranking de Eduardo. Sí. Yo lo tengo por nombre y Bueno. apellido. Pero- Está en el medio. pues. Ya, ay, señores. ya. El hecho es que el planteamiento que él hizo fue el siguiente, que no se le atribuye ningún reconocimiento al PRM al respecto de la cantidad de funcionarios que han sido identificados, sino que ha sido una representación de un país, en este caso la DEA, ¿verdad? Una alegación que representa a Estados Unidos, la DEA específicamente, quien ha hecho las diligencias para que se identifiquen estos narcotraficantes. Y entonces en ese punto vemos un presidente inicialmente que no se pronuncia en ningún sentido, y en ese mismo orden tampoco vemos a ningún representante del PRM pronunciarse en relación a la situación que está viviendo en ese partido. Entonces eso además los inculpa un poco más al respecto de su responsabilidad con los hechos que quizás no lo puedo decir yo en este momento hasta que los juzguen. Sin embargo, aparentemente están mezclados con el narcotráfico y el lavado de activos. Sí, ¿no? Y hay algunos que han sido ya condenados. De todas formas, yo lo que creo es que el PRM le debe una explicación al país. A eso que me refiero específicamente. No han explicación. dicho nada. No, yo lo profesor. dije hoy que tiene que el Tiene que- PRM está obligado a porque una al- rueda de prensa hoy. No, porque Pero al estamos final- hablando del caso específico que está ocurriendo No, ahora. no, o no, se ganaron en la unas generalidad. elecciones Como yo quiera. con gente vinculada, ocupando posiciones, con cargos directivos de campaña, como el caso de Miguel Gutiérrez. Entonces hay que explicar eso. Y el de Yamil Abreu también. Sí, exacto. Caramba, pero ¿Y qué impacto puede tener eso en términos de la legitimidad de la... Pero en un país con una cultura clientelar arraigada, evidentemente que los recursos juegan un papel fundamental, yo lo expliqué ahorita. Y donde hay ausencia del Estado, que el Estado no llega a todas partes, esa es la verdad. a esto yo aprovecho entonces. Sí, Pujol. vamos a Entonces, aproveche. si medimos, entonces el gobierno del PRM y de Luis Abinader ha Sí. sido reconocido por organismos internacionales con la lucha por la droga, la corrupción. El de Danilo y el etcétera. de Lionel también, ¿eh? Bueno, pero entonces, ay, qué barbaridad. Entonces, yo te pregunto. No te tienen paciencia. No, no. Yo te Yo pregunto. lucho aquí, señores, pero no Entonces, puedo. ¿cómo Es es una que no lucha hacemos el incesante. contraste? ¿Cómo es que no hacemos el contraste Me de apagar el que micrófono. estamos siendo reconocidos, o el PRM está siendo reconocido, y se le ha dado respuesta a cada uno de los casos de droga o narcotráfico que han existido en este gobierno? ¿Qué le digo? Casi todos los gobiernos han sido reconocidos mientras están en el gobierno. Eso es una política tradicional común. Eso es diplomacia, eso es... Incluso presidente, o sea, no creo que una cosa tenga que ver con la otra. No necesariamente. Y segundo, bueno, pues ha habido las facilidades desde el Estado para que esas personas sean procesadas. Evidentemente no se le ha protegido. El problema es cómo llegaron a esa función pública y cómo llegaron a asumir responsabilidades tan importantes en el partido de gobierno. Pero es débil la ley de partido y la ley electoral entonces en ese aspecto. Si no, No. es un tema de partido, No, es no. es un tema de las leyes nuestras. No, porque espérate, hijo. De nuevo, todavía si tú me hablas del partido, yo hasta me quedo callado. Igual no hay comparación. No hay ningún partido que haya tenido una situación como esta. No lo hay. Ahora, cuando se habla ya del Estado, de que usted designa a una persona por decreto, usted tiene los servicios de inteligencia que le dan la facilidad, que le dan la información, porque saben con quién se junta cada quien aquí, qué hace cada Entonces, aquí quien. nadie sabe lo que está haciendo nadie. Una pregunta, Johnny. Uy, qué difícil aquí. Aquí nada más están en chimoteo. Lo que sí se sabe son todos los chismes. ¿Quién está haciendo que No, pero Vamos a que hablar con Jochi Gómez. Espérese, profesor, porque yo le voy a decir algo. Cuando usted acepta una persona que supuestamente usted no sabe, ¿verdad? Que está vinculada con el narcotráfico, en este caso específicamente, ¿verdad? Y después se enquista en el poder, usted le está abriendo una puerta. Claro, Claro. Primero de lavado. De lavado, de inmunidad, Usted, porque te está de lavando, todo. por ejemplo, porque ese caso es del 2003 y luego 2018. Johnny, hay un diputado, ¿cómo se llama el diputado de Santiago? Usted me dijo, de Fuerza del Pueblo. Félix. Félix Michel está sometiendo un proyecto de ley que procura que
que se pueda votar, o una modificación a la ley electoral, que el dominicano pueda votar o con la cédula o con el pasaporte o con la licencia. ¿Tiene el PLD una posición en torno a esta iniciativa de ley? Y habla. Bueno, yo creo Y que esto a propósito de que hay una discusión de la soberanía del documento en República Dominicana, que le están entregando una vaina a una gente. claro. Bueno, primero, yo entiendo que nosotros deberíamos hacer muchos esfuerzos para... Fíjese que la abstención alcanzó un 47%. En las elecciones pasadas alcanzó un 47%. Yo creo que hay que analizar a profundidad ese hecho, porque en nuestro país la cultura política, la cultura democrática es que la gente participe, un 60, un 70% de participación. Eso es lo tradicional. Y hemos comenzado a caminar en la dirección de otras democracias sudamericanas, y eso es un poco peligroso, no es algo con lo que quisiéramos compararnos, ¿sí? Ya viene todo el tema de la fragmentación. Fíjese que hoy estamos en un escenario de 3 partidos y ninguno tiene un pedazo importante del pastel. Usted busca las encuestas y ninguno tiene un pedazo muy importante del pastel. O sea, hay una fragmentación, hay desilusión. De modo que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo soy más partidario de que pongamos más controles, que vigilemos más a los partidos, que vigilemos más los recursos que se utilizan en una campaña política para crear mejores condiciones, es decir, que sea más equitativo el proceso electoral. Sobre todo porque desde la oposición se sufre mucho, y se lo dice a alguien que estuvo en un partido de gobierno. O sea, debimos haberlo hecho tal vez nosotros. Hicimos muchas cosas porque hicimos la ley de partido, hicimos la ley de régimen electoral, pero yo creo que todavía no es suficiente. ¿Tú crees que estamos ready para eso? De que un solo documento... Pienso que es muy arriesgado. En lo contrario, yo comprendo el motivo, el espíritu, que es garantizar la mayor participación posible, y más considerando la abstención, pero siento que ese mecanismo para garantizar la participación es muy arriesgado. Pero si se garantiza la soberanía, estarían de Aquí no hay acuerdo. institucionalidad para eso. Que hay leyes, pero No, porque fíjese, hermano, aquí le dan un pasaporte a cualquiera. Aquí se compraron cédulas Frente a en el proceso electoral. Frente a los Por oficiales. pipa, yo no me imagino un intercambio de pasaporte. Bueno, también, no podemos Eso hablar de- sería aquí horrible, no porque podemos el hablar de pasaporte es un documento de compras. seguridad. Sí. Porque algo... No, podemos hablar, y tenemos que aprender a llamarle las cosas por su nombre. Tenemos que aprender a llamarle las cosas por su nombre. No, este país va a cambiar. Y ha cambiado mucho, ¿no? Nosotros hemos sido todos testigos, Dari, de una... Si nosotros vamos a justificar cada vez que haya un problema, vamos a decir, no, pero fulano lo hizo, Sí, entonces nosotros vamos a cambiar, porque no. nosotros no podemos pretender que la vida va a ser estática. No. Sí, Se supone que una sociedad va progresando, pero que por eso nosotros una vamos cosa, ¿no? civilizándonos Claro, más. pero tú ¿verdad? no puedes decir, el hecho de que tengamos una tradición de 30 años haciéndolo mal no significa que vamos a seguir haciendo eso. Correcto. En algún momento tenemos que quebrar eso y decir, no, espérese. No, y además lo que es más preocupante es que muchos indicadores retrocedan. Es decir, que ahora no es que lo hicimos mal, es que ahora lo hagamos peor. como lo estamos haciendo ahora. O sea, yo nunca había visto que en un proceso electoral te montaran carpa. Carpa, sí, te llenaron todos los recintos de carpa un día en las elecciones municipales. O sea, vamos a ver, óyeme, Dari, no fue una cosa ocasional en un lugar, no fue una persona que se le ocurrió hacerlo, no, fue una política sistemática, porque para usted hay una logística, hay un armado que hay que hacer. ¿El PLD debe referirse al tema de la soberanía del documento? Es decir, debe referirse Miren, a porque probablemente el PLD, digo, no sé, según ustedes que son políticos, según sus encuestas y eso. Si el PLD llega a la presidencia de nuevo y se encuentra con ese lío de que hay una empresa que tiene el pasaporte y tiene la licencia de conducir, el PLD, denle para allá, que eso no nada, está bien. No. Miren algo. Nosotros todos los lunes nos vamos refiriendo a los temas que preocupan a la población. Y es una decisión difícil porque nos sentamos, hay una comisión que designó el comité político, que es la comisión de estrategia, en la que está el presidente del partido y los vicepresidentes, y analizamos todos los temas de coyuntura. Y evaluamos también con instrumentos para evaluar cuáles son los temas que más pueden estar afectando a la población. ¿Quién lleva los temas? El Secretariado de Políticas Públicas. Dice, mira, esto es lo que está sonando. No, y estas son, porque también hay cosas que pueden no estar sonando, para eso no es dirigente, pero puede ser un tema muy importante para el país. O sea, que analizamos un espectro de temas, un espectro amplio de temas que pueden ser relevantes, y a partir de ahí tomamos la decisión de cuál. El asunto, la complicación, la preocupación con la que nos hemos encontrado recientemente es que tenemos mucho más temas que día para tratarlo. O sea, hay mucho más problemas en el país, sí. Bueno, Johnny,
Mira, el fin de semana el presidente de la organización a la cual pertenece dio unas declaraciones referentes a las pensiones solidarias. En el gobierno de Danilo Medina se otorgaron 50.222 pensiones. En la de Luis se han entregado aproximadamente unas 68.000 pensiones. ¿Por qué criticar un acto tan solidario como este? Como lo hizo el presidente del partido, que aparentemente no cayó muy bien en las redes sociales. Sí. No, primero hay dos tipos de pensiones. La solidaria Sí. y la ejecutiva. Y las especiales. Ahí. Entonces, sí, las pensiones solidarias son pensiones que se le entregan a alguien que dedicó su vida al servicio público, normalmente, ya sea en un empleo público que hizo un trabajo extraordinario por su comunidad o por su pueblo y que merece el auxilio del Estado en una condición de vejez o de discapacidad, que ya no puede valerse por sí mismo, pues necesita el auxilio del Estado y normalmente son bien reconocidas. O sea, la gente valora cuando se le da... se le premia de esa manera a la persona o se le reconoce, porque ni siquiera es un premio, se le reconoce su trayectoria. Nosotros nunca no hemos opuesto a las pensiones solidarias. Fíjense que la palabra solidario significa que el monto también es relativamente pequeño, porque es un apoyo que usted le está dando. La diferencia es que las pensiones que se han ido entregando, especialmente en el año electoral y preelectoral, 2023 y 2024, fueron pensiones especiales. 30,000 millones de pesos en pensiones especiales, de 50, de 75 mil pesos. ¿A quiénes? A exdirigentes de otros partidos políticos, a personas vinculadas a exdirigentes de otro partido político. Nosotros recuerden que en la campaña lo denunciamos. Incluso le entregamos, el candidato presidencial nuestro, Abel Martínez, le había entregado en ese momento al gobierno un listado, porque hubo un debate, no sé si lo recuerdan, en el que se dijo, pues entregar así, y se entregaron un listado de todas las irregularidades o las pensiones extrañas, para llamarlo de alguna manera, que habían ahí. Eso es sumamente preocupante. ¿Por qué es preocupante y por qué lo traemos a colación en este momento? O sea, el contexto en el que el presidente lo dijo. Estamos debatiendo sobre el tema de la deuda pública. ¿Y para qué se está utilizando la deuda? Que es mucho más profundo que la deuda en sí misma. Es un gasto corriente, Israel, ¿verdad? Gasto corriente. Vamos a financiar 65.000 millones de pesos en el presupuesto del año 2026. Lo que tiene que encenderlo el micrófono. No, está encendido. Ah, Sí, lo perdón. que tiene que subirlo un poquito. No, le decía que para el presupuesto del año 2026 vamos a financiar de gastos corrientes 65.000 millones de pesos. El déficit va a ser de 285.000 y vamos a invertir solamente 215.000, lo cual significa que 65.000 millones van a ser financiados. Eso es De preocupante. gasto corriente. Nada más la nómina pública ha aumentado casi 150.000 millones de pesos en lo que va de gobierno, pero una nómina pública que no se traduce en más servicios. Usted no creó un 911 nuevo, no hay un nuevo programa de asistencia vial, no hay ningún programa que justifique ese incremento en la nómina. El subsidio eléctrico está acercándose a los 2.000 millones de dólares. Okay, hay un dato interesante, escúchame que te voy a tomar la palabra ahí. 85.000 millones de dólares nosotros vamos... de pesos, perdón, vamos a consignar para el presupuesto del 2026, dentro de los cuales no se ve una solución al problema eléctrico. Solo hubo unos economistas que fueron pensionados. ¿Usted no está en esa lista? No estoy en esa lista y no pienso estarlo. Oiga bien lo que le voy a decir. No, pero no, el tema es que ese tema eléctrico, oigan bien, y lo digo porque cada dominicano debe hacer ese ejercicio, tomar el presupuesto y ver cuáles son los problemas que se van a resolver en su comunidad, porque son muy pocos esos problemas que se van a resolver. Y dentro del más importante, que es el resultado de implementar políticas públicas adecuadas, el desarrollo económico, en materia de energía eléctrica, no hay ninguna solución planteada. Agregando a eso, hace más de un mes, el gobierno emitió el decreto de emergencia Sí. para compras y contrataciones. No se ha hecho la primera licitación, no se ha hecho el primer proceso. No se va a hacer. Porque las barcazas no fueron contratadas a través de ese proceso, sino a través de la ley de energía. Es decir, el PLD no va a fijar una posición en torno a eso, partiendo de que no había tal emergencia entonces.
Sobre el tema eléctrico, nosotros hemos hecho varias ruedas de prensa en diversos momentos. Pero yo quisiera señalar algo un poco más profundo aquí, de carácter institucional y de carácter político. Y el hecho de que en el discurso de los dirigentes políticos y también en las políticas públicas que se han estado implementando, uno nota una dispersión. No hay ideas sobre hacia dónde debemos dirigirnos como nación. Nadie se ha plantado a decir esto es lo que yo propongo. Y entonces hemos permitido que se banalice el discurso, pero eso ya ha penetrado al Estado y también se ha banalizado las políticas públicas. Uno parece como que es más importante el anuncio que el resultado. Usted hace el decreto de emergencia con el objetivo fundamentalmente de mejorar la condición del servicio eléctrico, del sistema, del CENI. Pero usted está desconociendo que el problema más importante que usted tiene que enfrentar en los próximos años son las pérdidas, que se acercan al 50%. O sea que no importa lo que usted compre, la mitad se está perdiendo. Y esa mitad, normalmente esa mitad de pérdidas comerciales, la paga el Estado, que es el llamado subsidio eléctrico. Y la pagan los ciudadanos con apagones y con el aumento de la factura también. Es decir, y eso usted no lo está resolviendo, ni le interesa resolverlo. La contratación que usted hace, de hecho, empeora el problema, porque usted está inyectando energía que ya dijimos que se va a perder, pero más cara. 35 centavos de dólar aproximadamente. Punta Catalina la produce a 9. Hay algo que la gente no sabe. Cuando usted pone una planta que vende la energía mucho más cara, toda la energía de todas las plantas se paga al precio de esa planta. Y segundo, unas plantas que contaminan también, que tienen un efecto sobre nuestras costas, sobre nuestras playas, un país que vive del turismo. Luego, también desconocemos la importancia que tiene la energía para el desarrollo de un país. Todas las políticas públicas están articuladas para las MIPYMES, para el desarrollo de los sectores productivos, incluso para la seguridad ciudadana. Porque cuando un joven llega de su trabajo o de su universidad en la noche, tiene el temor de que lo atraquen. Tiene que llegar a estudiar probablemente. O una madre tiene que llegar a preparar la cena de sus hijos. Se complica mucho la cosa, ¿verdad? Solo por un fallo en una política pública. Y además, algo que fue advertido oportunamente. Nuestros técnicos y el mismo Jaime Ariste Escudero había escrito un artículo diciendo en el 2021, mire, ustedes van a tener este problema en el 2024. Si no comienzan a inyectar 150, 160 megavatios por año. O sea, se le había hecho la advertencia, pero no hubo deseo de prevenir, de prepararse para crear una política pública que atacara el problema. Johnny, finalmente, Guido Gómez Mazara ha sido muy crítico con usted y ha dicho que los funcionarios del PRM no se parecen a los funcionarios del PLD. Y hace comparaciones de que, miren, la elección de jueces, que el PLD colocó políticos versus lo que ha colocado el PRM, que son personas que ellos entienden que no tienen vinculación política. ¿Alguna respuesta a tu amigo? ¿Son amigos tu Guido? Sí, claro que ¿Alguna sí. respuesta a tu amigo Guido? Johnny es un hombre pacificado. Sí. Oye. No, pero Johnny parece un pastor. Sí. Johnny puede ir a la batalla de la fe el día primero. Tú puedes asumir sin ningún problema la presidencia del episcopado dominicano. Sin Bueno. ser padre. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Guido en que no nos parecemos. Si esa era la respuesta que Dari quería escuchar. Espérate. Esa es la respuesta que usted quería escuchar, Dari. No nos parecemos, pero ¿Tú estás de acuerdo con? no nos parecemos. Sí, no Ok. nos parecemos. Primero porque nosotros fuimos a gobernar y estábamos muy enfocados en eso y asumíamos la responsabilidad de gobernar. Gobernar puede no ser popular en muchas ocasiones porque usted sabe las decisiones que está tomando y sabe para qué le está Este tomando. gobierno no está gobernando. Muchos anuncios. ¿Romo y qué? Y segundo, sobre lo que decía del Poder Judicial, a los gobiernos se le evalúa por dónde encontraron el país y dónde lo dejaron. Exacto. Tenemos que comprender Hay que esperar, ¿verdad? Estaban 5 años. ¿Tú crees como que el que gobierno llegó hoy? Hay que esperar que que, la- concluya. que el Otro, avance- que concluya 4 más. Bueno, que pero el avance de un país es, digamos que nosotros todos, los ciudadanos y los políticos, contribuimos a un proceso civilizatorio. Civilizar es tener mejor educación, es tener mejor salud, es tener energía más abundante, más barata, y además ir creando otra cultura, otra generación de ciudadanos. Eso se tiene que expresar, yo lo dije ahorita, en el discurso también de los dirigentes políticos. Cuando nosotros llegamos en el año 2012, el problema de la educación, además de la calidad, era que no teníamos aulas suficientes. Y construimos en 8 años la misma cantidad de aulas que se habían hecho en toda la historia de la República Dominicana. Hicimos la jornada escolar extendida y eso es tangible, usted lo puede tocar, lo puede ver y nadie puede contestar eso.
Cuando nosotros llegamos al Estado en el año 1996, el PLD, Todavía hay muchas escuelas de esas que no... no, nosotros dejamos inauguradas 26.000 aulas y dejamos 11.000 en construcción. El presidente ha inaugurado 700 aulas de esas Mira, 11.000. Johnny, yo Dicho quiero por el agre- presidente. yo quiero Pero agregarle sobre los algo. jueces, nada más sobre los jueces, decir algo. Cuando el PLD llegó al poder en el año 1996, los jueces lo nombraban los políticos. Lo nombraba el Senado de la República. No sé si lo recuerdan Oh, ustedes. pero por ¿sí? supuesto. La Escuela Nacional de la Judicatura fue el PLD que le estableció la carrera. Ese formato se creó Pilar. a propósito del Pacto por la Democracia que firmó Peñarol. Correctamente. Yo estoy aquí. Pilar, que ahora acaba de ser evaluada, la jueza, Sí. es una jueza de carrera. Ajá. Pero eso fue un esfuerzo que se hizo en los gobiernos del PLD junto con toda la sociedad dominicana, porque yo no creo tampoco que las conquistas que se logran en un periodo de gobierno son exclusivamente del partido que las impulsa, son conquistas, un legado del pueblo dominicano. Perdón Todo por lo la bueno que interrupción. hay- Yo Ya quiero, tenemos que ir. espérate, Sí, yo quiero agregarle finalmente. algo Sí, finalmente. a lo que Johnny dijo. Agregar. Para Por favor, que, sí. sí, agregarle algo en el orden siguiente. Primero, en materia educativa, República Dominicana vivió una migración, oigan bien, De de la colegios. educación privada Sí. a la pública. Sí. Eso es importante Yo que se tengo un sepa. colegio y se lo puedo decir. Cosa que está pasando todo lo contrario. Además de que no han tenido la capacidad de planificar ese crecimiento vegetativo que tiene la población al respecto de la demanda de los servicios educativos. Me refiero al PRM, hermano Guido. Es importante que tú lo Te sepas. trajeron un refuerzo Y hoy- para no, la mira, entrevista. No, yo ven en grupos que atacamos. Sí, ¿no? sí, sí. Coincidió, pero también debo agregar el informe que publicó el Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica de República Dominicana. Que si bien es cierto, ¿verdad? Todavía República Dominicana tiene grandes retos sobre el desarrollo económico, ¿verdad? Ese desarrollo económico se segmenta en el crecimiento que tiene una nación. Y lamentablemente en este momento de la historia de República Dominicana estamos en el cuarto lugar cuando nosotros nos peleábamos por el primero con Panamá. Ahora mismo estamos compitiendo con Nicaragua. Entonces, Guido, Ay, Dios. yo creo, hermano querido, ¿Usted sabe lo que es Nicaragua? que debes ver reflejada la situación Nicaragua de es la el mala segundo país más administración pobre, de la el cosa segundo país más pública pobre después de en Haití. ese informe del Fondo Monetario. El segundo país más pobre después de Haití. Johnny, Yo- Johnny, yo ya lo va- yo ¿cómo hablo más tú crees pobre. que va a terminar el gobierno del presidente Luis Abinader? En el zafacón de la historia. Pues no fue a ti. Ajá. ¿Tú te llamas Johnny? No. Yo creo Vamos a apagarle el que, micrófono. lamentablemente, porque yo no creo que esto sea algo que... No, Johnny es muy probable que diga no, va a terminar como el mejor gobierno. Pero déjelo hablar tú. ¿Qué es Sí, esto? ¿ustedes esperan que Johnny le No responda eso? dice en esta entrevista que va muy bien, va a concluir bien. De nuevo, yo creo que a un gobierno se le evalúa por las políticas que deja y por las cosas que hace, cómo mejora un país. Legado. Si es el legado, tiene que ser tangible. No hay Y en tema. ese sentido, al presidente se le va a reconocer como alguien que prometió muchas cosas, pero que no pudo entregar. No hay nada prácticamente positivo, ninguna. entonces, nada positivo. Gracias a Johnny. Agradecer a Johnny Pujols. Para mí siempre es grato conversar con él porque es una persona objetiva. Independientemente de que defiende su... Y amigo nuestro. sobre Sí, todas las Pastor, cosas. Gracias. Independientemente de que es... Su rol es defender su partido. Porque Y- él se que y- te- Claro, y- como el de Eduardo. Y Pero Johnny, tiene un quiere comportamiento prudente. regalarme un poco de su paciencia. Sí, por favor. Johnny, yo necesito que tú... que tú- Reúnete con ella, vete yo un necesito cafecito. que tú te tomes por lo menos un día o dos horas a la semana. Tiene que ser un retiro Y espiritual. hagan una videoconferencia y que por favor me le dé una terapia de cómo sobrellevar estas situaciones. ¿Cuál Porque- situación? de estos conflictos, porque es que te va a matar la política, mi amor. No, mi amor, la Sí. política nos va a matar. Ese Vamos es a mi una evento. pausa, en breve tenemos a Israel Abreu. Usted tiene... Israel tiene otra participación. Mira, antes de que Johnny se vaya, Sí. es digno evaluar. Yo puedo reconocer, ¿verdad? El hecho de que ese diputado de la Fuerza del Pueblo haya interpuesto, no, haya sometido esa iniciativa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado por las debilidades institucionales que todavía tenemos. Exacto. Oh. Y que obviamente hemos retrocedido en esa materia Sí. desde el punto de vista institucional. Es correcto. Yo creo que ponerse a Y un inventar... país en Chelcha. Oiga bien lo que le voy a decir. Para las elecciones próximas que vienen ahí, Ay, coño. con un partido aliado al narcotráfico Ay, Dios mío. y sin escrúpulos para Y manejar los- el y- presupuesto. Y los riferos por atrás. Yo creo que debemos... Pero los prestarle riferos han atención a estado eso, todo el yo. tiempo en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en todos los Pero partidos. que no justifique. Entonces, ¿cómo que Israel me viene a estar Señores, diciendo no mía ahora? justifiquemos, Ha habido narcotráfico en el Balaguer está- PLD y No, todo no, esto Balaguer y tuvo metido. y tuvo otro ¿Cómo hijo. Israel me viene a mí a decirme a mí que esto? Que, no, pero te trajeron un refuerzo, fue. Saquen este hombre. Los Vamos, Un refuerzo que te compro, trajeron. pero los otros no. vamos, Por eso fue. vamos a una pausa. Venimos ahora. La mañana con David, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con David, nace la conversación.